Este primer Congreso Internacional, organizado por la FIE, está llegando a su fin. En este cuarto día se ha desarrollado el ciclo de conferencias que corresponde a la Escuela de Diseño Gráfico. De ello nos habla su directora. Nos encontramos con la arquitecta Jimena Hidrobo, directora de la Escuela de Diseño Gráfico. Cuéntenos, en este primer Congreso Internacional organizado por la FIE, ¿cómo se han desarrollado las conferencias de la Escuela de Diseño Gráfico? Esta es la última jornada para nosotros, el último día, y se ha concluido con este día de conferencias en las que han intervenido 5 exponentes a nivel internacional, nacional y local. Tenemos a conferencistas como María Alexandra López, diseñadora de nuestra Escuela de Diseño Gráfico, que ha tocado muy acertadamente el tema de ética profesional en el ejercicio profesional y el tema del plagio. Hemos contado con la participación de William Ureña, es un diseñador industrial, profesor de la PUCE y que ha aportado con el tema política pública y diseño un tema trascendente e importante para los futuros diseñadores de la Escuela de Diseño Gráfico que se insertan en la vida laboral. Hemos continuado con la exposición acertada del PhD arquitecto Roberto Rodríguez, que nos ha dado la visión de ciudad y cómo los distintos elementos, y entre ellos incluidos el elemento gráfico, aportan a crear ese simbolismo dentro de los colectivos, dentro del colectivo ciudadano. Este momento está en su exposición la diseñadora e ilustradora argentina, magíster Mariana Costa, y que ella nos está hablando en este momento sobre los animales ilustrados, cómo a través de esos animales se ha contado la historia del ser humano también, ¿no? En contacto con esa naturaleza. Y por último tendremos la conferencia del artista plástico Pablo Sanaguano, que hace una reflexión de la creatividad en contacto con los otros, en este caso con los sectores indígenas. Él recoge las narraciones de la tradición oral y los pone en juego en las narraciones visuales. Ha sido una jornada intensa, de mucho trabajo, en donde han colaborado toda la familia gráfica, insertada dentro de este programa de celebración por el 15º aniversario de nuestra gloriosa Facultad de Informática y Electrónica, que ha dado muchos logros a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Aún quedan actividades por realizarse. Nos gustaría que haga extensiva la invitación a los estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico y a la comunidad. Así es, quedan aún 2 actividades. Estas actividades son dos talleres que se suman a los 3 talleres que ya se han venido dando desde el día lunes. Estos talleres que se van a desarrollar en la tarde son sobre política pública dirigida a docentes de la Escuela de Diseño Gráfico y los profesionales que interesen en estos talleres, y el otro es el de reflexiones de la creatividad en contacto con los otros, disertada por el artista plástico Pablo Sanaguano. Los dos se efectuarán en la tarde del día de hoy, 5 de junio, desde las 15 horas hasta las 18 horas. Además de eso, tenemos el encuentro de graduados que se va a desarrollar el día sábado desde las 14 horas hasta las 18 horas en el auditorio de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y luego se pasará a las aulas de nuestra Escuela de Diseño. El día lunes va a haber la sesión solemne donde se hará un reconocimiento a las docentes y a los estudiantes que han tenido una trayectoria relevante en el último periodo. Muchísimas gracias. Las temáticas tratadas han sido de gran impacto para sus asistentes. A continuación, un resumen con sus expositores. Buenos días. En el cuarto y último día de este congreso se han dado paso a las conferencias de diseño gráfico. La diseñadora María Alexandra López, docente de la Politécnica, nos ha dado su conferencia, ha sido la primera. Diseñadora, usted nos habló acerca de la ética en el diseño gráfico. Háblenos acerca de cuáles son las normas legales que se debe seguir para diseñar.
Bueno, muchas gracias primero por la entrevista, por tomarme en cuenta. En el aspecto legal hay que tomar algunas consideraciones. Básicamente en nuestro país estamos regidos por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el cual se encarga de dirigir lo que es los derechos de autor. En segundo término tenemos también la Ley de Comunicación actual, que hace poco fue fundamentada, en la cual existen también parámetros muy escasos, obviamente, para la parte de diseño gráfico, que también debemos tomarlas en cuenta. Básicamente rige la parte de la normativa deontológica, en el caso de los valores, de los principios, al tomar imágenes, fotografías, etcétera, de otros autores. Claro, ¿y cómo se les podría incentivar a los estudiantes para que no realicen el plagio creativo? Bien, este aspecto es creo que el más difícil, ¿no? Porque si bien es cierto la parte legal está sustentada y tenemos normativas en cuanto a multas, en cuanto a penalidades, etcétera, incentivar en los estudiantes es una tarea muy importante. Pero yo creo que la parte más en la que vamos a tocar más a fondo al estudiante es la parte de la autoestima del estudiante. Llegar a que los estudiantes se conozcan a sí mismos y que saquen el mejor provecho de su fortaleza, de sus necesidades, a no tratar de que los estudiantes sean unos todólogos, que realmente no se puede ser bueno para todo, pero tenemos fortalezas cada una de las personas y los estudiantes también. Es así que el compromiso del docente debe estar ahí, debe estar encaminado a fortalecer esta parte de la autoestima, de la creación que es innata en el ser humano, y también a hacerles pensar que son seres únicos, innovadores, y que por eso están incluso en esta carrera. Bueno, muchísimas gracias y felicidades por su disertación esta mañana. Gracias. Buenos días, el diseñador William Ureña nos acompaña, él es uno de los conferencistas que ha disertado en esta mañana. Diseñador, cuéntenos, ¿cómo ha ido evolucionando el diseño gráfico dentro de la política pública? Bien, la política pública es un tema reciente en el Ecuador y está andando muy bien. Creo que el programa del gobierno da la oportunidad a un cuarto de hora muy importante, no solo para el diseño gráfico, sino para todo el diseño en el Ecuador. Estamos trabajando en una red latinoamericana de política pública y diseño que nos ha guiado un poco sobre cuáles son el camino para no perder tiempo en la consolidación o la implementación de diseño en política pública. Eso va marchando muy bien. Viste, en la conferencia tenemos parte de que ya se está conformando la Cámara de Diseño a nivel nacional. También se está gestando una mesa intersectorial de diseño, y hay otras cosas que se están dando en todo el proceso, camino al quinto encuentro de de política pública y diseño aquí en el Ecuador a nivel latinoamericano en octubre. Y dentro de la conferencia que usted dio, habló acerca de que nos encontramos en el mejor año del diseño, ¿no? ¿Por qué considera eso? Lo que pasa es que, bueno, yo llevo aquí 15 años en el Ecuador y vengo de Colombia en un proceso precisamente de insertar diseño en el aparato productivo. Y en los 15 años que llevo trabajando en ese proceso, este es el mejor ambiente. La política implementada por el gobierno, la Carta Magna y todo el plan del buen vivir, el de ciencia y tecnología y saberes ancestrales, todo apunta a que el diseño tiene un papel muy importante dentro de ese plan del actual gobierno. Usted como conferencista invitado, ¿cómo ha sido la organización? ¿Cómo le ha parecido que te le han tratado las autoridades del SPOCH? Magnífica como siempre. Yo ya había tenido oportunidad de haber estado aquí en otro evento, en un evento de la Red Universitaria de Diseño, otra entidad importante de nuestro gremio. Y nada, eso no puede ser mejor. El frío del Chimborazo a mí me encanta. Yo soy siempre serrano, bogotano, latinoamericano que nació en Bogotá y le gusta el frío. Veo que hay ya pude disfrutar de la nueva arquitectura del campus. Me encantan los edificios que hay nuevos, el de la facultad especialmente, y se nota un cambio muy positivo en todo sentido. Desde el comienzo
enviaron los documentos a tiempo, más bien uno se demora un poco como ponente en consolidar y darles las respuestas a tiempo. Pero nada, desde el traslado, el hotel, todo, el bienestar, el profesor que me colocaron, el profesor Andrés, ustedes, todo ha sido realmente muy bien organizado. Muchas gracias. Claro. Muchísimas gracias por su disertación y felicitaciones. Buenos días, el PhD Roberto Rodríguez nos ha disertado la conferencia Imagen y Ciudad. PhD, cuéntenos acerca de su conferencia. ¿Existe una estructura en la cual podamos hacer una lectura de una ciudad? Sí, por supuesto. La conferencia trata precisamente de eso, es decir, de un mecanismo para poder leer la ciudad, sobre todo las ciudades históricas, y poder a partir de esa lectura descubrir la sintaxis y el encanto de los elementos que la componen para poder interpretar, para poder reconocer, para poder descubrir la identidad que esa ciudad tiene como resultado de la sedimento de muchas acciones edificatorias que se han ido sumando a lo largo del tiempo y que ha sido construida por esas personas que la habitan. Claro, y todo este estudio, esta lectura, ¿cómo influyen para realizar una marca ciudad? Bueno, pues tienen una gran influencia, porque la ciudad es edificada por el hombre, la ciudad es habitada por el hombre y la ciudad, por supuesto, debe ser reconocida, leída, aprendida por esos hombres que la habitan y forman parte de su cultura y su identidad. Leyéndola, descubriéndola, entendiéndola, a partir del análisis de sus elementos componentes, pues podemos ser capaces de hacer que sobreviva en el tiempo y que además sobreviva como un ejemplo de la cultura que él habita. Esto es un elemento que se puede reflejar en todos los aspectos de la vida y que a los diseñadores sobre todo les resulta muy importante porque aprendiendo del entorno también pueden encontrar en él una fuente de inspiración para diseñar y componer un diseño que a fin de cuentas ayude a embellecer ese entorno en el que vivimos. Claro, y cuéntenos, ¿cómo le ha parecido la lectura de esta bella ciudad de Riobamba? Bueno, apenas he estado unas horas en el centro de la ciudad, pero comentaba que me parece una ciudad bella, una ciudad que tiene una arquitectura, muchas obras arquitectónicas de excelente valor, sobre todo obras de reminiscencia barroca, que a mí me resultan particularmente muy atractivas. Sin embargo, he apreciado un tanto con disgusto que un exceso de publicidad ha ido cubriendo, ha ido anulando un poco esa arquitectura citadina, de manera tal que ha influido de tal modo que esa arquitectura que ha sobrevivido a lo largo de muchos años está siendo cubierta, está siendo velada por elementos publicitarios que son evidentemente de naturaleza efímera. Pienso que debían tener una especie de cultura o de gestión legislativa que no permita que estos elementos hagan perderse esa imagen citadina que a fin de cuentas es un disfrute que va a estar ahí para otras generaciones. Claro, y usted como expositor invitado, ¿qué le ha parecido la organización de este Congreso Internacional? Me ha parecido magnífico, no solamente por la oportunidad que me han dado de compartir y de exponer mis ideas, sino además por esa suerte de elegido que he tenido de poder compartir con la población riobambense, ¿no? Es así como se dice, y con la población ecuatoriana, que son espectacularmente agradables, educados, es decir, personas amorosas a las que yo admiro y quiero muchísimo. Muchísimas gracias y felicidades por su disertación. Nos encontramos con la magíster Mariana Costa. Cuéntenos, en sus ilustraciones, ¿por qué utiliza los animales o por qué se inspira en ellos? Yo ilustro animales y también ilustro otros elementos, pero en este caso puntual en Ecuador he venido con una conferencia relacionada con la ilustración de los animales en la historia, ¿no es cierto? Porque ese tipo de tema me permite a mí mostrar qué es lo que hemos hecho los humanos, no solo con la naturaleza, sino con los animales específicamente, y me permite demostrar que la ilustración es un registro de épocas, es un registro de conductas, de modelos mentales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a hablar de animales, pero también vamos a hablar de lo que somos como humanos. Hemos visto que en sus trabajos utilizan mucho lo que es la sandía. Nos gustaría saber por qué. Yo amo la naturaleza y la sandía es uno de los mejores diseños que yo consumo y que observo, sobre todo aquí en Ecuador, que hay sandías de varios tipos. En Argentina solamente tenemos sandías a rayas y ustedes tienen sandías de otros colores, lisas.
En fin, la sandía en realidad en mi obra es simplemente una excusa para hablar de otra cosa. Si ustedes se fijan, no van a ver simplemente una sandía dibujada de manera realista, sino que van a ver la sandía combinada con otros elementos, porque en realidad de lo que estoy hablando es de otras cuestiones que me preocupan en el diseño, en la ilustración, ¿no es cierto? En este caso puntual, para esta avenida de Ecuador, he traído un pez sandía, que es el que me está trayendo a este Ecuador, digamos. Para finalizar, nos gustaría saber cómo ha sido su experiencia aquí nuevamente en el país, pero especialmente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Este país tiene, a mi gusto, a mi entender, que es la segunda vez que vengo, tiene gente maravillosa, gente agradable, y eso es una cosa importantísima. Y además tiene mucho verde. Ustedes no se dan cuenta de la cantidad de verde y del entorno natural que tienen. Entonces yo valoro muchísimo esas dos cosas. Ustedes tienen frutas, tienen sandía, tienen gente maravillosa, muy amorosa y muy agradable. Así que yo en ese sentido lo he pasado muy bien y ojalá me inviten otra vez. Muchísimas gracias, felicitaciones por su participación y esperamos volver a tenerle en nuestra querida escuela. Ojalá que sí. Gracias. ¿Cómo están? Continuando con el ciclo de conferencias, nos encontramos con el artista Pablo Sinabueno, que nos va a hablar acerca de la intervención que él hará. Artista, cuéntenos, ¿cuáles han sido las experiencias que usted ha tenido a través de sus vivencias y cómo las plasma en las obras? Buen día. A partir de lo que hemos dialogado con la arquitecta, la invitación fue para justamente compartir lo que es la vivencia, la caminata, desde una actitud artística, que yo estoy convencido de lo que voy aprendiendo, que lo tenemos todos y todas. Actitud de curiosidad, actitud de observación, actitud de contemplación, que son fundamentales para poder exteriorizar nuestras creatividades. Y digo en plural porque cada uno y cada una debe encontrar su forma de expresarse lo que siente, lo que vive, lo que piensa. ¿Cómo consideraría usted que se puede incentivar a los estudiantes, a los diseñadores, para que al momento de plasmar sus obras utilicen un poco más los sentidos para que se pueda hacer más sentida la obra? Yo creo que usted ha tocado una realidad que es fundamental en el proceso de formación, y cuando hablamos de formación yo creo que es mucho más integral que educación. Justamente, ¿cómo incentivar? Creo que este proceso, por ejemplo, este lindo proceso de organizar todo lo que significa atraer a la gente, invitar a los compañeros y compañeras diseñadoras para escuchar a unas personas que tienen caminatas de mucha calidad, eso ya es una gran motivación. Creo que la otra es que desde pequeños y pequeñas nos tenemos que animar a fomentar lo que usted ha tocado, que es cómo hacer crecer nuestros sentidos. Yo creo que las sensibilidades tienen que ser aportadas desde la niñez, a través de la lectura, a través de una narración oral, a través del juego, a través del canto, de la música, de la danza, del hecho táctil que estamos perdiendo, ¿no? Del jugar en la calle, del sentir los olores, de los sabores. Todo eso forma parte de alimentar nuestras creatividades. Y yo creo que esas son fundamentalmente riquezas humanas que a veces, o por descuido, o por una sociedad, un cierto tipo de sociedad que quiere imponernos todo hecho y enlatados, van disminuyendo y les van adormeciendo más estas capacidades de sensibilidad y creatividad. Claro, muchísimas gracias por la explicación que acaba de dar. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido su experiencia de venir acá a disertar una conferencia a los estudiantes politécnicos? Hubo un día que nos encontramos con la arquitecta y me propuso, porque estamos haciendo un trabajo de alguna manera conjunto también, justamente en este proceso de formación, de salir a las comunidades aquí alrededor de Chimborazo, en este caso concreto de Calpi, y se ha pedido el apoyo a algunos compañeros y compañeras estudiantes para que puedan también compartir sus saberes y conocimientos en procesos comunitarios de arte, por ejemplo con las mujeres de La Moya. Y es ahí también donde participa la arquitecta y también los estudiantes, y dijimos, bueno, ¿qué le parece si de alguna manera también hay la ocasión de compartir esta caminata? Y fue así como me invitó, a lo cual yo estoy agradecido. Creo que son ocasiones de poder socializar, porque es un producto comunitario. Yo quiero devolver lo que a mí me han dado y lo que me han aportado de estas caminatas de artes con muchas generaciones, no solo niños, sino también con jóvenes, adultos y personas de avanzada edad.
pero también de diferentes culturas, de la sierra, de la costa y dando gracias también de la Amazonía. Claro, muchísimas gracias. Estas actividades engrandecen a la Facultad de Informática y Electrónica. A los ex estudiantes, les esperamos en el encuentro de graduados. Hasta una próxima oportunidad. Calpi